Hola, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este primer capítulo de nuestro live de este año, así que súper importante. Excelente. Excelente. Bueno, y comenzaba comentando al inicio, doctora, la importancia de este tema, ¿cierto?, en el mes de la mujer, hablar de la menopausia, de los mitos, de las verdades. Entonces, les dejo nuevamente hecha la invitación a todas quienes se están conectando para que nos puedan compartir sus preguntas. Y bueno, y doctora, me gustaría comenzar preguntándole, ¿qué es la menopausia y por qué se produce la menopausia? Mira, Cata, la menopausia como definición es la última regla en la vida reproductiva, ya de la mujer, por supuesto. ¿Por qué se produce? Porque los ovarios en algún momento de nuestra vida dejan de funcionar, ¿ya? Ahora, menopausia, así como la definición es la que te acabo de dar, sin embargo, esa fecha propiamente tal tiene poca importancia. Lo que tiene realmente más importancia son todos los cambios que se van produciendo en la salud y en la vida de la mujer a propósito del término de la función reproductiva, en el fondo de esta producción hormonal que empieza a cambiar radicalmente desde lo que era nuestra etapa reproductiva a de la transición menopausia en adelante. Perfecto, doctora. ¿Y en qué edad se produce la menopausia y cuáles son todos estos cambios que se van produciendo, que van acompañando todo este proceso? Mira, la menopausia propiamente tal se produce en promedio en Chile alrededor de los 50-51 años, pero esa es la última regla, ¿ya? Los cambios propios de la transición a la menopausia se pueden empezar a producir desde los 45, incluso 40 años en adelante, ¿ya? Esto sigue en el fondo una campana de distribución normal que la última regla podría producirse entre los 45 y 55 años. Y si consideramos que los síntomas pueden partir antes, ya una mujer alrededor de los 40 años puede estar apareciendo los primeros síntomas. ¿Y cuáles son esos primeros síntomas? Mira, los síntomas son realmente súper variados de mujer en mujer. Lo primero, y yo te diría que es bien característico, es que el ciclo menstrual de la mujer empieza a cambiar en sus características normales. Si a ti te llegaba la regla, por ejemplo, cada, no sé, 28, 30 días, o la cifra que haya sido, estos ciclos se empiezan a alterar, empiezan a tener una frecuencia distinta. Lo más frecuente es que se empiecen a alejar en el tiempo, pero tampoco es tan raro que se empiecen a producir en forma más seguida, ¿ya? Eso es lo primero que llama la atención. Y después de eso empiezan también a asociarse algunas molestias que para algunas pacientes es súper evidente, como son los bochornos, la sudoración, el calor, empieza a alterarse la calidad del sueño. Mujeres que nunca han tenido problemas para dormir empiezan a dormir realmente súper mal, o pacientes que, por ejemplo, nunca habían tenido dolores, empiezan a manifestar dolores osteoarticulares, te empieza a doler el cuerpo, hasta síntomas de la esfera psicológica, cambios de ánimo, irritabilidad, tendencia a la tristeza y también síntomas que afectan todo lo que tiene que ver con lo urogenital. Esos son como los síntomas más característicos. Perfecto, es como un abanico de síntomas, ¿cierto? Un abanico inmenso y muy, muy individual de mujer en mujer. Aproximadamente el 80% de las mujeres tiene algún tipo de síntoma. Sin embargo, hay un porcentaje menor que tienen menopausias bien benévolas, digamos, en el sentido de que no tienen tantas molestias, pero no es lo más frecuente. Claro, no es lo más habitual. Exacto. Doctora, y con respecto también al climaterio, ¿es lo mismo la menopausia que el climaterio? ¿En qué se distinguen? Sí, se distingue en que la palabra climaterio es una palabra como hoy día usamos coloquialmente. El término médico para hablar de climaterio es transición a la menopausia, y incluye el periodo de tiempo desde que parten estos primeros cambios que hemos hablado del ciclo, los síntomas, hasta un año después de haberse producido la menopausia. Todo ese periodo de tiempo es lo que se conocía antes como climaterio y que hoy día le llamamos transición menopáusica. Claro, y como usted señala, entonces, como todo lo que viene antes, la menopausia, que es esta última regla, y también lo que viene a continuación de ese momento. Exactamente. Hasta el primer año le llamamos climaterio. Desde el primer año en adelante ya le llamamos posmenopausia, propiamente tal. Perfecto. Y bueno, usted señaló este abanico de síntomas, ¿cierto?, que tiene que ver con bochornos y distintas cosas que también mencionó. Sí.
¿Cómo pudiesen aliviarse estos síntomas? Yo sé que hay muchos y muy variados, ¿cierto? Pero Sí. los más comunes o los que uno más escucha tienen que ver con los bochornos y que son bastante frecuentes en muchas mujeres. ¿Cómo se puede aliviar? ¿Qué recomendaciones puede existir para las mujeres que tienen este tipo de síntomas? Mira, Cata, existe un tratamiento que se ha demostrado ser lejos el más efectivo para los síntomas propios de la menopausia, que son el tratamiento hormonal de la menopausia, ¿ya? Las hormonas son el tratamiento que ha demostrado, con base científica, tener la mejor eficacia en el tratamiento de estos síntomas vasomotores. Eso es. Hay algunas pacientes muy puntuales que tienen contraindicación de uso de hormonas y en esos casos, bueno, tenemos que elegir otro tipo de tratamiento dentro de los cuales encontramos algunos tipos de antidepresivos, por ejemplo, que nos pueden ayudar a controlar esos síntomas, pero definitivamente es el tratamiento hormonal de la menopausia el que es más eficaz en el tratamiento de los síntomas vasomotores y te diría yo que prácticamente todos los síntomas de esta etapa de la vida. Claro, y también con respecto a lo que mencionó anteriormente con estos cambios de humor, ¿cierto? Como temas que tienen que ver como con este ámbito. ¿Existe también alguna recomendación para mujeres que tienen estos cambios de humor como de manera muy frecuente, de manera muy periódica? Sí, mira, Cata, yo creo que lo más importante de todo en este sentido es entender que si bien la menopausia o la transición a la menopausia es una etapa normal de nuestra vida, la repercusión en la calidad de vida que ésta puede tener puede llegar a ser súper importante, ¿ya? Y por lo tanto, si bien nosotros no podemos evitar tenerla, porque todas las mujeres que nacemos vamos a llegar a la etapa de la menopausia, ¿verdad? Claro. Sí tenemos que tener súper claro que una mala calidad de vida desde cualquier punto de vista de nuestra salud, ya sea física, psicológica o urogenital, está lejos de lo recomendado y nosotros sí podemos hacer cosas para tratarlo. Ya lo primero es reconocer que nos están pasando estas cosas y decir, chuta, estoy en la edad en que más frecuentemente pasa eso, ¿será que me estoy acercando a esto? Y una vez habiendo hecho una consulta a tiempo, poder hacer el tratamiento adecuado. Por supuesto que las hormonas también nos van a ayudar a aliviar en muchos casos los síntomas psicológicos, porque son síntomas propios de esta producción hormonal que ya está siendo anormal, ¿te fijas o no? Pero bueno, el tratamiento es, por supuesto, paciente a paciente, pensando en cuáles son los síntomas que a cada mujer en particular le están afectando más en su calidad de vida. Claro que sí, que es importante consultar, ¿cierto? Exactamente. No cual. asumir, Cata, que como que nos tocó ya a esta edad, a esta altura de la vida me tengo que empezar a sentir mal. No, no me tengo por qué sentir mal. Tengo que afrontar esta etapa de la mejor manera posible para que a pesar de pasar por ella, yo siga teniendo una súper buena calidad de vida. Ese es un poco el desafío de nosotros como mujeres y en mi caso particular del médico, que estoy a cargo de una mujer en esta etapa de la vida. Claro que sí, porque es una etapa de la vida que se puede vivir con plenitud. Absolutamente, absolutamente. Y eso es a lo que estamos llamados, creo yo, hoy día, ¿cierto? Es saber que podemos vivir cada una de las etapas con las medidas necesarias para que las vivamos en plenitud. Claro Imagínate que hoy día, la expectativa de vida es altísima. Pasamos prácticamente la mitad de nuestra vida desde la transición a la menopausia y años posteriores. Por lo tanto, si no nos preocupamos de este momento crucial, después nuestra calidad de vida, por supuesto que se va a ver súper perjudicada. No, es que de todas maneras, doctora, tiene toda la razón. Y también otro de los síntomas, ¿cierto?, que se pueden aminorar y que también tienen que ver con esta etapa de la vida, también podrían ser los olvidos. He escuchado que a algunas mujeres hay ciertas cosas que se le pueden olvidar, ¿cierto? O también mucha cefalea, mucho dolor de cabeza. Así es, así es. Mira, la cefalea es otro de los síntomas que nos llama la atención, que si bien no forman parte como de las encuestas así estandarizadas de calidad de vida, es uno de los síntomas que se ve frecuentemente, lo mismo que las alteraciones en el peso. Pacientes que nunca han tenido temas con el peso, les empieza a costar mantener el peso, eso también junto con la cefalea. Ahora, los olvidos son parte súper frecuente también de los síntomas, porque la baja en la producción de estrógeno afecta a nuestro cerebro. Y una de las cosas que nos encontramos con frecuencia es que empiezan a aparecer esto que vas a la cocina a decir, ¿a qué venía?
¿Te fijas o no? Eso de que los niños te dicen, pero si te lo dije, mamá, y tú ya si no anotas las cosas, ya no te desenvuelves de la manera que te decía. Eso es parte de lo que se llama, así como en términos coloquiales, niebla mental o foggy brain en inglés, que es propio de esta etapa de la vida. También es propio, claro. Y una de las preguntas que también nos llegó hace algunos minutos atrás, doctora, tiene que ver justamente con lo que usted acaba de mencionar hace un momento, del alza de peso. Nos llegó ahí una pregunta que recuerdo haber visto, que por qué era frecuente o era normal subir de peso en el climaterio. Sí, exactamente. Lo que pasa, Cata, es que esta inestabilidad en la producción hormonal, en la etapa de la transición a la menopausia, que hay meses en que nuestras hormonas están súper normales, pero el mes siguiente se nos van al suelo, etcétera, hasta que ya definitivamente empiezan a disminuir en su concentración, producen un cambio metabólico evidente, producen una redistribución de la grasa, empezamos a acumular grasa en el abdomen. Esa grasa en el abdomen es una grasa proinflamatoria que hace que tengamos mayor tendencia, por ejemplo, a la insulinoresistencia, y al desarrollar una insulinoresistencia tengamos mayor probabilidad de desarrollar también un exceso de tejido adiposo o de grasa. Y es esa la explicación que, digamos, está detrás del aumento de peso por una parte o definitivamente de la redistribución de la grasa que sí se produce. Claro. Doctora, y también, bueno, hicimos como un repaso breve con respecto a la importancia que tiene consultar. ¿Usted haría un llamado a quienes nos están viendo, a las mujeres, ¿cierto?, sobre la importancia de consultar, de verse, de tratarse con un especialista o también con un equipo multidisciplinario? ¿Por qué es importante hacerlo? Absolutamente, Cata. Yo creo que es súper importante por lo que decíamos hace un ratito, por la calidad de vida que no tiene por qué verse alterada en esta etapa de nuestra vida en forma definitiva, y porque la cantidad de hormonas que disminuye en nuestro organismo, el hecho de que los estrógenos disminuyan, no solamente tiene repercusión en nuestra calidad de vida, tiene repercusión en la cantidad de enfermedades que pueden desarrollarse en esta segunda etapa de nuestra vida. Claro. Si nosotros no nos preocupamos de consultar a tiempo, tenemos asociado un mayor riesgo cardiovascular, por ejemplo. Después de la menopausia se tiende a aumentar la frecuencia de infarto en las mujeres. Aumenta la mortalidad cardiovascular. 2, se echa a perder la calidad de hueso. Empezamos a perder hueso con mayor, digamos, velocidad, y por lo tanto tenemos riesgo de desarrollar fractura. Entonces, no es solamente que, me voy a sentir mejor si consulto. Me voy a sentir mejor, pero además voy a prevenir el desarrollo de patologías propias de esta etapa de la vida, que me parece que eso es también fundamental. No, súper importante concientizar sobre la importancia que tiene este tema y consultar, como usted señala, doctora. Bueno, y nos han llegado algunas preguntas que me gustaría hacerle a continuación. Manena nos pregunta, ¿siempre tienen que ser hormonas que se toman de manera oral o hay otras opciones? No, de hecho hoy día sea súper buena la pregunta, porque hace algunos años, digamos, no teníamos más herramientas que las hormonas vía oral. En el último tiempo se ha súper demostrado que la vía de administración de las hormonas, que el cuerpo las recibe de mejor manera, es a través de la piel, ¿ya? Existen unos geles, existen spray, existen parches, que cuando administramos las hormonas a través de la piel, tiene mucha menos interferencia con otros funcionamiento de otros órganos, como por ejemplo el hígado, la coagulación, etcétera, y por lo tanto logramos un mayor beneficio con un riesgo mucho menor. Excelente, muy, muy clara, doctora. También nos llega otra pregunta que me parece súper interesante, y la pregunta es, doctora, ¿qué beneficios tiene el ejercicio durante el climaterio? Mira, el ejercicio tiene una cantidad de beneficios impresionante, y de hecho, gracias por la pregunta, Cata, porque no es solamente el ejercicio. Yo creo que el estilo de vida saludable no puede dejar de formar parte de las herramientas para enfrentar esta etapa de la vida, ¿ya? Claro. El ejercicio fundamental, porque tenemos que hacer un cambio de switch las mujeres en esta etapa, no seguir pensando solamente en estar flacas, sino en estar fuertes.
porque en nuestra masa muscular es en donde radica nuestra salud futura y nuestra juventud. Cuando yo tengo buena masa muscular, la probabilidad de tener insulinoresistencia es mucho menor. Cuando tengo buena masa muscular, la posibilidad de caerme y de tener una fractura patológica es mucho menor. Claro. Es decir, hay montones de cosas desde el punto de vista metabólico que se garantizan cuando yo hago una buena cantidad de ejercicio. Y no es solamente salir a caminar y salir a trotar, que es muy bueno porque eso me mantiene cardiovascularmente muy sana, pero también tenemos que empezar a incorporar ejercicios de carga, trabajo de pesas, porque eso es lo que desarrolla una masa muscular, en el fondo, que nos permite mantenernos sana. Claro. Y la alimentación, por cierto, perdóname, Cata, pero por supuesto, sí, una buena cantidad de proteína. No puedo formar nuevo músculo si no como proteína y me pienso que alimentarme a base de lechuga me va a mantener sana. Eso no es así. Por lo tanto, la alimentación, el ejercicio, el cese del hábito tabáquico, por supuesto. Las pacientes fumadoras no solamente tienen un mayor riesgo de cáncer pulmonar y etcétera, metabolizan más rápido las hormonas, que ya estamos produciendo en menor cantidad. Y si además las estamos eliminando más rápido por el tabaco, un flaco favor nos hacemos. ¿Te fijas o no? Entonces, claro, la terapia hormonal está enmarcada dentro de un montón de herramientas que, para mi gusto, parten con cambios del estilo de vida. Claro que sí, están enmarcadas dentro del contexto de tener hábitos saludables, de tener un plan de alimentación equilibrado, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Absolutamente. Y doctora, usted mencionó también dentro de esta conversación que está súper interesante y muy clara además, así que muchísimas gracias. Qué bueno. Mencionó también algunos riesgos que tiene la menopausia, ¿cierto? Entre ellos mencionó el riesgo cardiovascular, también el riesgo de osteoporosis. ¿Existen también otras patologías que se engloben dentro de estos riesgos que existen en esta etapa de la vida? Yo te diría que fundamentalmente el aumento del riesgo cardiovascular es algo súper establecido y demostrado en los años posmenopáusicos. Las mujeres antes de la menopausia tenemos menos número de infarto cuando nos comparamos con los hombres, y ese número se revierte, y después de la menopausia, si no, digamos, equilibramos nuestras hormonas, ese riesgo empieza a ser prácticamente el doble en las mujeres que en los hombres, ¿ya? Así que el riesgo cardiovascular es súper demostrado. Claro. Y el riesgo de fractura. Ahora uno dice, bueno, quizá fracturarse la cadera, bueno, es una fractura. El problema es que la fractura de cadera tiene asociado un porcentaje de mortalidad bien importante. El 20% de las mujeres que tienen fracturas de cadera osteoporótica muere en el primer año de vida. Entonces, cuando uno dice, no te puedo creer, o sea, no es solamente que me tenga que poner una prótesis, es que la fractura tiene asociado un riesgo de mortalidad, y eso evidentemente que no lo podemos dejar de tratar si tenemos la posibilidad de hacerlo, digamos. Qué impactante la cifra del 20%. Súper impactante, sí, tal cual. Sí, la importancia. Yo te diría que esos son las dos cosas más importantes. Claro. Y bueno, por supuesto que en la posmenopausia ya estamos también mayores, y la edad también nos pone en riesgo de desarrollar algunas patologías neoplásicas cancerosas, que tenemos quizá una confusión y pensamos que la primera causa de muerte en la mujer en la posmenopausia son los cánceres. No, la primera causa de muerte en la mujer en la posmenopausia es la enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Ya. Perfecto. Y después sí empiezan a aumentar la prevalencia de algunos cánceres, pero no es la primera causa de muerte. Y para los cánceres, cualquiera de ellos, la obesidad y el sobrepeso es uno de los factores de riesgo más importantes. ¿Ya? Por lo tanto, si no cuidamos el peso, hacemos ejercicio, dejamos de fumar, nos estamos asegurando más años de vida y de mejor calidad. Súper interesante, doctora. Sí, súper buenas las recomendaciones. Y bueno, también nos siguen llegando otras preguntas a propósito de los bochornos, que ya habíamos tocado ese tema hace algunos minutos atrás, ¿sí? Pero que es súper relevante también. Y nos preguntan si es posible que a los 63 años una mujer siga con bochorno, o es la importancia también de estar atenta y consultar. Mira, la duración de los síntomas vasomotores, que es en el fondo el grupo de síntomas donde están los bochornos, es tremendamente variable. Se ha visto que en promedio podrían durar entre 5 o 7 años. Sin embargo, se han descrito duraciones hasta más allá de 12, 15 años. Es posible, o sea, uno no puede decir, es imposible que una mujer de 60 años tenga bochorno. No es lo más frecuente, pero es posible
que todavía los pueda presentar, sí. Claro, imagínense, mire, acá nos llegó también, no una pregunta, es una pregunta que quiero contestar yo, que es, ¿dónde atiende la doctora? La doctora atiende en la Clínica Universidad de los Andes, por eso estamos a través de nuestro Instagram, así que pueden pedir una hora con ella a través de nuestra página web, ¿cierto, doctora? Ahí la pueden encontrar. Así que si necesitan pedir alguna hora, ya saben, pueden ingresar a nuestra página web www.clinicauandes.cl y pedir una hora con la doctora María de los Ángeles Larraín, ginecóloga que hoy día nos acompaña. Así es. Doctora, bueno, nos han llegado varias preguntas y también me gustaría que conversemos, que ya hemos como abordado o hecho un repaso por los temas más importantes. ¿Cuáles son los cuidados? Usted señalaba la alimentación, ¿cierto? La importancia de mantener a raya el tabaquismo. ¿Qué pasa también con el consumo de alcohol? Me imagino que ahí tiene que ver con un consumo, como siempre, ¿cierto? Que sea moderado. Moderado, que también por supuesto. Así es, así es. El consumo de alcohol efectivamente, bueno, es un factor de riesgo para algunas patologías, entre ellas la osteoporosis. Tú sabes que dentro de los factores que nosotros, cuando te queremos evaluar el riesgo de osteoporosis que tiene una paciente, llenamos muchas veces un formulario que está especialmente diseñado para la población chilena, donde ponemos, digamos, el peso, la talla, si es que fuma o no fuma, si toma ciertos medicamentos que ponen en riesgo a la mujer. Bueno, el consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo demostrado para el desarrollo de osteoporosis, ¿ya? Por lo tanto, un consumo social en cantidad moderada, bueno, podemos considerarlo aún así. Sin embargo, bueno, a nivel del sistema nervioso y etcétera, hay un montón de estudios que también demuestran cómo el alcohol no influye positivamente, digamos, a nivel del sistema nervioso central. Claro, doctora, pero como usted también señala, finalmente los hábitos que invita a que tengamos, ¿cierto?, tienen que ver con hábitos que hay que mantener, ojalá, durante todas las etapas de la vida, esto que usted señala del ejercicio, ¿cierto?, evitar el tabaco, tener un plan de alimentación al equilibrado. Así es, tal cual, tal cual. O sea, creo que el consumo moderado de alcohol debiera ser un permanente, digamos, y probablemente ningún médico o ninguna otra persona te va a poder decir lo contrario. Pero también en la menopausia tiene una importancia, digamos, demostrada y establecida, que es cómo deteriora la calidad de nuestros huesos. Pues sí que con mayor razón tenemos más argumentos todavía como para cuidar ese tema. Claro que sí, doctora, y ahora me gustaría que habláramos sobre la menopausia precoz. ¿A qué edad se produce la menopausia precoz? Mira, menopausia precoz también es un término que médicamente se ha dejado de usar y hoy día hablamos de insuficiencia ovárica prematura. ¿Ya? Establecemos el diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura cuando una mujer desaparece la regla en forma espontánea antes de los 40 años. ¿Ya? Cuando una mujer que estaba menstruando en forma relativamente normal, digamos, con la normalidad que tenía para ella, deja de menstruar antes de los 40 años, hablamos de insuficiencia ovárica prematura, el equivalente a menopausia precoz en el lenguaje, digamos, un poquito más antiguo. Claro, y ahí, doctora, ¿esto por qué ocurre y cuáles son las complicaciones de la menopausia precoz? Mira, ¿por qué ocurre en general, Cata? En la gran mayoría de las pacientes no logramos saber realmente por qué ocurrió. En algunos casos así muy puntuales hay algunos desórdenes genéticos que pueden producirla. Tratamientos, por ejemplo, anticancerosos del tipo quimioterapia pueden dañar la función ovárica y producir una insuficiencia ovárica prematura, ¿ya? Pero en general, como te digo, en el grueso de la población no encontramos un factor que podamos identificar como causa. Las complicaciones tienen que ver con la falta de estrógeno a largo plazo, es decir, una mujer con una insuficiencia ovárica prematura tiene un riesgo mayor aún de osteoporosis, tiene un riesgo de enfermedad cardiovascular y de alteraciones metabólicas mayores aún que una mujer que digamos, tiene su menopausia a edades normales, porque se le agregan todos los años
digamos que se le adelanta a esa mujer en particular. Por lo tanto, hay que ser todavía más enfático en decir que una mujer que su regla desaparece antes de los 40 años debe consultar a tiempo, porque la falta de hormonas por tantos años sin duda puede tener o va a tener una repercusión negativa en su vida, de todas maneras. Claro. Doctora, y con respecto también a este tema, ¿cuáles son los tipos de tratamientos que existen para mujeres que tienen menopausia precoz? ¿Tipos de tratamiento? ¿Sí? Habitualmente hablamos de restitución hormonal también, Cata. O sea, darle al cuerpo la hormona que dejó de producir. Y ojo, porque también lo característico de la insuficiencia ovárica prematura es que no es tan permanente como la menopausia, digamos, que se produce en edad normal. Una paciente con una insuficiencia ovárica prematura puede tener ciclos ovulatorios. Es posible que en un porcentaje bajo, pero es posible que pueda incluso embarazarse, porque hay que acordarse que se necesita un óvulo y un espermio solamente, y puede tener ciclos ovulatorios en algunos casos en un número súper mínimo, pero digamos el tema del embarazo también es un tema para estas pacientes. Claro que sí. Doctora, nos han llegado muchas preguntas y Qué bueno, pues quiere sí, decir que es un tema que interesa, lógico. Y que las mujeres sabemos tan poco. O sea, hay muchas mujeres que uno se sorprende, Cata, que llegan a la consulta y realmente supieron del aparato reproductor por única vez en el colegio y después ya pasó a ser parte de esos conocimientos que quedaron perdidos, y ahora que es tan importante saber, tratar de explicar lo que les está pasando, no saben dónde encontrar la respuesta. Claro, no, de todas maneras, y por eso también la importancia de este tipo de instancias para que... Así es. ¿Cierto? Que es importante tenerlas. Tal cual. Sí, muy importante tenerlas porque es la manera de que las mujeres sepan, de que consulten, de que están informadas, ¿cierto? Así que súper valioso también que esté... Exacto, y que la menopausia empiece a ser parte de nuestra conversación sin tema. O sea, no es malo que hoy yo esté en la menopausia. No tengo por qué sentirme avergonzada desde ningún punto de vista porque mis ovarios dejaron de funcionar. Es una etapa normal de la vida de toda mujer, y que si la afronto con esa normalidad, me informo, me educo y consulto a tiempo, puede prácticamente pasar desapercibida desde el punto de vista de la calidad de vida y de las cosas que yo puedo seguir haciendo. No, de todas maneras. Y también en la pregunta que tenía a continuación también va en ese contexto, doctora, como para que ya podamos ir cerrando esta conversación que ha estado muy interesante. Me gustaría que hiciera como un llamado a todas las mujeres que nos están viendo a vivir esta etapa con plenitud y también una etapa tan importante y tan linda en la vida de todas las mujeres. Exactamente, mira, yo creo que la etapa de la transición a la menopausia nos pilla en un momento de vida que ya tenemos más experiencia, que podemos mirarnos a nosotros como más en verdad, esto es lo que me pasa, es normal que me pase y está perfecto que me pase, pero puedo tomar las conductas que me ayuden a que esta etapa sea tremendamente valiosa y con una súper buena calidad de vida. Tenemos más libertad, los niños están más grandes, ya sabemos a qué cosas darle importancia y a qué cosas no, y por lo tanto podemos saber que ponernos, no en el centro de la vida, pero ponernos en un lugar importante es nuestra responsabilidad, porque si nosotros queremos cuidar a los nuestros, tenemos que tener una súper buena calidad de vida. Yo no me puedo preocupar de mi familia si no me preocupo antes de mí, porque me tienen que tener a mí para rato y me tienen que tener bien. ¿Te fijas? Entonces, si no tengo una buena calidad de vida y no me preocupo de estar sana y de estar contenta, difícilmente voy a poder estar para los demás. De todas maneras, nos quedamos con este mensaje entonces, doctora. ¿Cierto? Súper. Sí, demasiado bueno haber tenido esta conversación. Súper bueno todo el repaso de temas que hicimos, así que agradecemos también a todas las que nos enviaron sus preguntas, que estuvieron muy interesantes. Buenísimo. Para mí un gusto, Cata, educar y contarle al mundo que la menopausia no es el término de la vida. Encuentro que es un regalo. Así que lo que necesiten de mi parte, aquí estamos en la clínica para ayudar a todas a que realmente esta sea una
una de las etapas más felices de la vida probablemente. No, de todas maneras, y también retomando un poquito lo que hablamos, un tema de mucho interés. Acá nos llega bravo, gracias, fantástico, qué buena la doctora, qué buen tema. Así que sí, excelente live. Así que mucha gente nos envió sus preguntas. Nuevamente les agradecemos, doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día y gracias por este espacio. Qué bueno, pues Cata, feliz que tengamos muchos otros live, quizás de algún tema en particular, no de la menopausia en general, pero de alguno de los ámbitos. Yo creo que siempre es un aporte para todas las mujeres. De todas maneras, doctora, muchísimas gracias por todo y nos vemos entonces en un próximo live. De todas maneras, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, a todas. Un abrazo, adiós. Igualmente, que esté muy bien. Chao, chao.